Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de alegría. Si no, no se preocupen. Porque hoy les traigo un vídeo que estoy segura, les va a alegrar el corazón, les va a hacer soñar y sobre todo, les va a recordar el poder inigualable del amor. Hoy nos sumergiremos en la historia que conquistó y sigue conquistando corazones alrededor del mundo, la historia de amor de Burak y Neslihan, la pareja que nos regaló el eterno Karasevda. Sí, amigos, hoy vamos a revivir, a analizar y a emocionarnos con este amor que, a pesar de los años, sigue resonando en nuestras memorias. Vamos a recordar cómo se conocieron, los desafíos que enfrentaron, los momentos de felicidad, las lágrimas derramadas y ese amor incondicional que los unió, que los transformó y que los convirtió en un símbolo para tantos. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de recuerdos y sobre todo, de amor. Prepárense para volver a sentir esa magia que solo Burak Ozçivit y Neslihan Atagül, con su encarnación de Kemal y Nihan, supieron crear. Y antes de que comencemos este viaje nostálgico y lleno de sentimientos, no puedo dejar de pedirles, por favor, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde exploramos las series, las parejas y las historias que nos apasionan. Además, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todas las novedades. Suscríbanse ahora mismo y acompáñenme en este viaje al corazón de Karasevda. Vamos a sumergirnos en este hermoso mundo de Burak y Neslihan. ¿Recuerdan cómo todo comenzó? A principios de la década de 2010, el mundo de las telenovelas turcas experimentaba un auge sin precedentes, conquistando audiencias de todo el mundo. Y en medio de ese furor, surgió una serie que con el tiempo se convirtió en un fenómeno global, Karasevda, conocida en español como Amor Eterno. Fue una explosión de emociones, de intrigas, de amores apasionados y de sufrimientos desgarradores. Y es aquí donde nuestra historia, la de Kemal y Nihan, la de Burak y Neslihan, comienza a tomar forma y a apoderarse de nuestros corazones. Burak Ozçivit en el papel de Kemal Soydere y Neslihan Atagül, como Nihan Sezin, nos regalaron una química que trascendió la pantalla. Desde el primer momento sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, la intensidad con la que se observaban, nos hicieron creer en el amor a primera vista, en ese flechazo que cambia la vida para siempre. Nos demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y en las circunstancias más difíciles. Kemal, un joven humilde nacido y criado en un barrio modesto con la ambición de convertirse en ingeniero y labrarse un futuro prometedor. Un hombre honesto, trabajador, leal y con un gran corazón. Nihan, por otro lado, una joven de clase alta, hija de un empresario poderoso, con una vida llena de lujos y privilegios, pero atormentada por un secreto que la ata a un matrimonio infeliz y a una familia que la controla. Dos mundos aparentemente opuestos, dos realidades distintas, pero con un hilo conductor invisible, el amor. Su amor desafía las barreras sociales, las intrigas familiares, las presiones de un mundo lleno de ambición y poder, y la maldad de quienes intentan separarlos. Un amor puro, sincero, que florece en medio de las adversidades y que se convierte en un faro de esperanza para ambos. A lo largo de la serie somos testigos de una relación llena de pasión, de momentos de felicidad, pero también de dolor, de sufrimiento y de angustia. La trama es un torbellino de emociones, con giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento, que nos hacen gritar de emoción, que nos hacen llorar de tristeza, que nos hacen creer en el poder del amor incondicional. En Karasevda, el amor de Kemal y Nihan no es un simple romance. Es una lucha constante contra las fuerzas oscuras que intentan destruirlo. Es un viaje lleno de obstáculos, de pruebas, de decisiones difíciles, pero también de esperanza y de fe en el futuro. Es un amor que trasciende la muerte, que desafía el tiempo y que deja una huella imborrable en nuestros corazones. Pero, ¿qué es lo que hizo que Karasevda y por ende la pareja de Burak y Neslihan fueran tan especiales, tan memorables, tan trascendentales? Creo que hay varios factores clave, una combinación de elementos que hicieron de esta serie un éxito rotundo y que la convirtieron en un referente del género. Primero, la autenticidad de las interpretaciones. Burak y Neslihan lograron transmitir las emociones de sus personajes de una manera tan creíble, tan genuina, que era imposible no empatizar con ellos. Sus lágrimas, sus risas, sus miedos, sus alegrías, sus desesperaciones, los sentíamos como propios. Nos hacían sentir cada sentimiento, cada alegría, cada sufrimiento, cada frustración.
Lograron una conexión con el público que iba más allá de la pantalla. Su trabajo actoral fue impecable, profundo, conmovedor. Supieron darle vida a Kemal y a Nihan, a sus anhelos, a sus miedos, a sus esperanzas. La química entre ellos era innegable. Esa conexión especial, esa complicidad, esa chispa que solo se da entre dos personas que se entienden a la perfección, se veía reflejada en cada escena, en cada mirada, en cada abrazo. Esa conexión especial, esa complicidad, esa chispa que solo se da entre dos personas que se entienden a la perfección, se veía reflejada en cada escena, en cada mirada, en cada abrazo, en cada beso. Nos hacían sentir que estábamos presenciando un amor real, un amor que traspasaba la ficción y que llegaba directamente al corazón. Sus miradas expresaban más que 1000 palabras, sus gestos comunicaban lo que las palabras no podían decir. Esa conexión, esa complicidad, esa entrega fue clave para el éxito de la serie. Otro factor importante fue la calidad de la producción. La serie contaba con una fotografía impecable, que resaltaba la belleza de Estambul y de sus paisajes, que creaba atmósferas sugerentes y que acompañaba las emociones de los personajes. La dirección era precisa y cuidadosa, la banda sonora, con temas inolvidables, que nos erizaba la piel, que nos transportaba a la historia y que enfatizaba cada momento clave. La ambientación con escenarios cuidados al detalle, que nos transportaba a Estambul, a sus calles, a sus casas, a sus lugares emblemáticos, y que creaba una experiencia visualmente impactante y emocionalmente intensa. Todo estaba cuidadosamente diseñado para crear una experiencia inmersiva que nos permitiera vivir la historia con intensidad. La historia en sí también fue muy importante. Karasevda abordaba temas universales como el amor, la lealtad, la venganza, la lucha por la justicia, la importancia de la familia, el poder del destino y la lucha contra las injusticias. Temas con los que todos podíamos identificarnos, independientemente de nuestra cultura o nacionalidad. La serie nos hablaba del amor verdadero, de la valentía, de la perseverancia, de la capacidad humana de amar y de sufrir, de perdonar y de luchar por lo que creemos. Nos recordaba la importancia de la familia, de la amistad y de la lealtad, y nos mostraba el lado oscuro de la ambición y del poder. A lo largo de la serie vimos a Kemal y Nihan enfrentarse a innumerables obstáculos. Las intrigas del villano Emir Kozkolu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, quien hacía la vida imposible a la pareja, manipulando a todos, sembrando el caos y el dolor, las presiones familiares, los secretos del pasado que amenazaban con destruirlos, las traiciones, las mentiras, las separaciones. Todo parecía conspirar para separarlos. Pero a pesar de todo, su amor siempre salía a flote. Lucharon incansablemente, sufrieron en silencio, se separaron en contra de su voluntad, pero siempre volvieron a encontrarse. Su amor era una fuerza indomable que desafiaba todas las adversidades. Era un amor que no conocía límites, que no se rendía ante nada ni nadie. Y aunque la serie terminó hace ya varios años, el impacto de Karasevda y de la pareja de Burak y Neslihan sigue vigente. Sus personajes, Kemal y Nihan, siguen siendo recordados con cariño y admiración, y su historia sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. La historia de amor de Kemal y Nihan sigue siendo un ejemplo de resistencia y amor incondicional. Sigue emocionando y conmoviendo a todos aquellos que la ven. ¿Quién no querría vivir un amor tan intenso y apasionado como el de Kemal y Nihan? Pero más allá de la ficción, ¿qué ha pasado con Burak Özçivit y Neslihan Atagul en la vida real? ¿Cómo ha impactado Karasevda en sus vidas y en sus carreras? Ambos han continuado sus exitosas carreras en la actuación, consolidándose como dos de los actores más reconocidos y queridos de Turquía. Burak, con su carisma y talento innatos, ha participado en numerosas series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Ha protagonizado dramas históricos, comedias románticas y thrillers, demostrando su profesionalismo y su dedicación al arte de la actuación. Neslihan, por su parte, con su belleza y su talento innegables, ha protagonizado varios proyectos, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Ha interpretado personajes complejos y multifacéticos, demostrando su capacidad para transmitir emociones y para conectar con el público. Ha demostrado su capacidad para reinventarse y para asumir nuevos retos. Aunque no han vuelto a trabajar juntos en una nueva serie, la amistad y el respeto que se tienen son evidentes. Han compartido momentos juntos, han mostrado su cariño y su apoyo mutuo en diferentes eventos y entrevistas. Han demostrado que la amistad puede perdurar a pesar del tiempo y de las distancias. Ambos han construido sus propias familias.
Burak está casado con Fariye Ebsen, también actriz, y tienen 2 hijos. Neslihan está casada con Kadir Doğulu, también actor. Sus vidas personales son un reflejo de la felicidad, de la estabilidad y del amor que han encontrado. Han logrado construir relaciones sólidas y duraderas, que les brindan apoyo, compañía y alegría. Es interesante ver cómo la fama y el éxito de Kara Sevda han influido en sus carreras y en sus vidas. Han sabido manejar la atención mediática y han mantenido una actitud profesional, respetuosa y cercana hacia sus fans. Han demostrado ser personas sencillas, humildes y agradecidas por el cariño que reciben. Han utilizado su fama para apoyar causas sociales y para inspirar a otros. Y es que la historia de Burak y Neslihan es mucho más que una simple historia de amor en la pantalla. Es un ejemplo de cómo el talento, la dedicación, el trabajo en equipo, la pasión, la entrega y la profesionalidad pueden llevar al éxito. Es una historia que nos enseña que el amor, la amistad, el respeto, la perseverancia y la lealtad pueden trascender la ficción y perdurar en el tiempo. Es un ejemplo de cómo 2 personas pueden construir una relación sólida y duradera, tanto en la ficción como en la vida real. Recordar a Kemal İnan, a Burak y Neslihan, es recordar un amor que nos tocó el corazón. Es revivir momentos de intensa emoción, de alegría, de tristeza, de esperanza, de sufrimiento y de pasión. Es volver a creer en el poder del amor, en la capacidad humana de amar y de ser amado, y en la capacidad de superar cualquier obstáculo. Es recordar la importancia de la lucha, de la perseverancia y del compromiso. Es volver a emocionarnos con cada mirada, con cada gesto, con cada palabra. Es revivir las emociones que nos hicieron vibrar. La historia de Burak y Neslihan es un recordatorio de que el amor verdadero, aquel que es genuino y profundo, aquel que nace del corazón, puede perdurar para siempre. Es un recordatorio de que el amor puede superar cualquier adversidad y que al final siempre triunfa. Es un recordatorio de que el amor es la fuerza más poderosa del mundo. En el mundo actual, donde la inmediatez, la superficialidad y la falta de compromiso parecen dominar, la historia de Burak y Neslihan es un soplo de aire fresco, una bocanada de esperanza. Nos recuerda que el amor requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, paciencia, comunicación y, sobre todo, respeto. Nos invita a creer en la posibilidad de un amor eterno, un amor que desafíe las barreras, un amor que nos haga crecer, que nos haga ser mejores personas y que nos haga sentir vivos, un amor que nos transforme y nos complete. Nos recuerda la importancia de la lealtad, de la confianza y del apoyo mutuo. Nos invita a valorar cada momento, a luchar por lo que queremos y a no rendirnos ante las dificultades. Nos recuerda que el amor es el motor que impulsa el mundo. Ahora bien, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su escena favorita de Kara Sevda? ¿Qué es lo que más les gusta de la pareja de Burak y Neslihan? ¿Qué es lo que más les conmovió de la historia? ¿Qué lecciones aprendieron de Kemal İnan? ¿Qué significa Kara Sevda para ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos, conocer sus opiniones y compartir sus recuerdos y emociones. Sus comentarios son muy valiosos para mí. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado este viaje por la historia de amor de Burak y Neslihan, por la historia de Kara Sevda, tanto como yo. Fue un placer recordar estos momentos inolvidables, revivir las emociones y compartir mis pensamientos con ustedes. Me siento muy agradecido por haber tenido la oportunidad de compartir esta hermosa historia con ustedes. Recuerden que el amor, la pasión, la perseverancia, la entrega, la lealtad, la amistad y el respeto son ingredientes fundamentales para una historia de amor inolvidable y duradera. Recuerden siempre creer en el amor, luchar por él y valorar cada momento. No olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos para que también se sumerjan en esta hermosa historia, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y no se pierdan mis próximos vídeos sobre sus series y parejas favoritas, donde seguiremos explorando el mundo de las telenovelas turcas y de las historias que nos inspiran. Estén atentos porque pronto tendremos más contenido interesante y emotivo. Muchas gracias por ver, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Les envío mis mejores deseos. Hasta luego. Y recuerden siempre, el amor es eterno.